Era una trampa, despiadada, metódica y silenciosa. En la quietud de una finca de Connecticut, donde los suelos de nogal pulido se extendían bajo lámparas de araña vintage y el aroma a aceite de limón flotaba tenuemente en el aire, una caja fuerte de acero reposaba entreabierta en la esquina de un estudio privado. Dentro, montones de billetes, broches de diamantes, relojes vintage que brillaban en un rosa perfecto bajo la tenue luz de la lámpara, una tentación a la que nadie se resistiría, a menos que fueran el tipo de persona que Thomas Grant ya no creía que existiera. Justo al otro lado del umbral, en las sombras del pasillo, Thomas permanecía inmóvil, con los brazos cruzados, la mirada penetrante y la respiración pausada. No la odiaba, Margaret Edward. Apenas la conocía, pero no confiaba en ella. No después de las traiciones, no después de todo lo que le habían robado. Esto no era crueldad, se dijo a sí mismo. Era certeza. Un instante limpio para confirmar lo que ya creía, que cuando nadie mira, todos se llevan. Conocía su agenda al minuto. Y justo a tiempo, oyó el suave rodar de las ruedas, el carrito de limpieza acercándose, su pulso se aceleró, su mandíbula se tensó. En cualquier momento, ella entraría en la habitación. En cualquier momento, la prueba comenzaría. Margaret entró en el estudio con silenciosa eficiencia, con los guantes azules ya puestos. El plumero a la altura de la cintura. Se detuvo a medio paso. Sus ojos se posaron en la caja fuerte abierta y se abrieron apenas. No gritó, no gritó. Ni siquiera dio un paso adelante, solo se quedó allí congelada por un momento. Luego se movió, no hacia el dinero, sino hacia el polvo. Con un movimiento lento y cuidadoso, metió la mano en su delantal, sacó un paño y comenzó a limpiar el borde interior de la caja fuerte como si fuera cualquier otro estante de la casa. Sus dedos no temblaron. Su mirada no vaciló. No tomó. No se detuvo. Simplemente limpió. Pero entonces sucedió algo aún más silencioso. Se detuvo. De su bolsillo trasero, sacó una pequeña bolsa desgastada. Dentro de una foto vieja, descolorida, con las esquinas arrugadas. Una mujer con uniforme de enfermera, sonriendo desde un porche, abrazando a dos niños. Margaret la contempló largo rato. Luego, casi inaudiblemente, susurró, «Tendremos más algún día, mamá, pero no así». Besó la foto, la dejó con cuidado en el estante, solo un instante, luego la recuperó, la guardó y cerró la caja fuerte. Desde las sombras, Thomas parpadeó una, dos veces, y luego retrocedió, incapaz de soportar el peso en su pecho. No era culpa. Todavía no. Era incredulidad. No entendía lo que acababa de ver. Pero algo dentro de él, algo enterrado durante años, acababa de ser removido. El sueño de esa noche lo negaba. El recuerdo de su susurro, ese beso a una fotografía y la fortuna intacta dentro de esa caja fuerte abierta, resonaban en su mente como un eco que no podía silenciar. Y por primera vez en años, Thomas Grant lloró. Margaret no tenía ni idea de que la habían puesto a prueba. En ese momento, ella simplemente hacía su trabajo en silencio, con esmero, como siempre. Pero mientras Thomas se servía una bebida amarga en el silencio de su estudio, ella regresó a un silencio diferente, el de encima de una lavandería en Bridgeport, donde las facturas se acumulaban más que su sueldo, y donde una joven dormía acurrucada junto a su tío en un sofá usado. Porque Margaret Edward no era solo una criada, era hermana, sobrina, una superviviente. Y esta no era la primera prueba que enfrentaba, solo la primera que alguien veía. Pero antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta a este video y dinos desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Era una prueba, deliberada, fría. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de vidrio biselado, pintando suaves vetas doradas sobre los pisos de madera pulida de una mansión donde rara vez se oían risas. En el corazón de la finca, pasando por pasillos adornados con óleos, y bajo el silencio de la temperatura controlada, un estudio privado esperaba. Paredes de caoba, volúmenes encuadernados en cuero, un globo terráqueo antiguo en una esquina y, como pieza central, una caja fuerte de acero negro, con las pesadas puertas abiertas de par en par. Dentro, las riquezas brillaban con una silenciosa amenaza, fajos de dinero en efectivo, billetes de $100 apretados, relojes de platino, un broche de diamantes, las esposas de oro de su abuelo, cosas que nadie debería dejar desatendidas. Y, sin embargo, Thomas Grant las había dejado exactamente así, intencionadamente.
Estaba de pie justo afuera de la puerta, a la sombra del arco del pasillo, con los brazos cruzados, la chaqueta del traje aún abotonada, la respiración firme, la expresión indescifrable. Las cámaras de esta ala estaban apagadas. Solo sus ojos verían lo que vendría después. No era la primera vez que hacía esto. Había habido otros, contratistas, asistentes, incluso un proveedor de catering una vez, personas que parecían demasiado buenas, demasiado limpias, demasiado convenientemente morales. Había atrapado a algunos, pasado por alto a otros, pero cada vez se decía a sí mismo que era necesario. Mejor saber la verdad pronto, antes de que ocurriera el daño. Y Margaret Edward había sido demasiado perfecta desde el principio, una semana después de haber empezado, y su horario ya era preciso. Nunca llegaba tarde, nunca atendía llamadas en el trabajo. No se entretenía, no cotilleaba, ni siquiera intentaba entablar conversación. Y mientras la mayoría del personal intentaba integrarse, Margaret, de alguna manera, desapareció por completo, como un fantasma uniformado, demasiado educada, demasiado silenciosa, demasiado controlada. Thomas no creía en santos. Ya no. Había confiado en la gente antes, les había confiado su dinero, su casa, su corazón, y lo había visto todo esfumarse. Una exesposa que sabía sonreír y mentir al mismo tiempo. Un amigo de la universidad convertido en ladrón, un socio que esperó hasta la salida a bolsa para destriparlo por completo. Confiar había sido un error entonces. Sería un error ahora, así que la caja fuerte se dejó abierta como cebo, y ahora el tiempo corría. Miró su reloj. 8:29 de la mañana. Justo a tiempo, oyó el suave chirrido de ruedas, la goma del carrito de limpieza deslizándose por el suelo. Un crujido, un leve tintineo de botellas de spray, luego pasos. Ligeros, firmes, y entonces entró. Margaret entró en el estudio con la tranquila seguridad de quien ha hecho exactamente lo mismo miles de veces. Ya llevaba puestos los guantes azules, su cabello natural recogido pulcramente, los hombros erguidos. Vio la caja fuerte casi de inmediato, con los pies quietos. Una respiración, dos, luego un leve fruncimiento en el ceño. Sus labios se separaron ligeramente, pero seguía sin hablar, sin gritar. Ni siquiera miró hacia atrás, solo se quedó allí parada como quien observa un recuerdo que no espera que resurgiera. Entonces se movió lentamente. Se acercó a la caja fuerte. Sus dedos enguantados flotaron cerca del borde del estante central. Por un segundo, un solo segundo, Thomas pensó que podría hacerlo. Se inclinó hacia adelante, con el pulso acelerado, esperando a que ella metiera la mano. Pero Margaret no cogió nada. En cambio, metió la mano en el bolsillo trasero y sacó algo pequeño, una bolsa de plástico descolorida para sándwiches, arrugada y desgastada por tantos años doblada de la misma manera. Dentro había una vieja Polaroid. Mostraba a un niño y una niña, de unos 5 y 7 años, encaramados en una escalera de hormigón frente a un dúplex destartalado. Detrás de ellos, una mujer con uniforme blanco de enfermera sonreía con cansancio, con una mano sobre el hombro de cada niño. Margaret la miró en silencio. La luz iluminó su rostro lo suficiente para que Thomas viera un cambio en sus ojos. Entonces, como si el momento mereciera un testigo, colocó con cuidado la foto dentro de la caja fuerte. Allí mismo, entre el dinero, entre el oro, entre todas las cosas que podría haberse llevado. Y entonces, susurró, algún día tendremos más que suficiente. Pero no así. Se tocó los labios, se besó los dedos, los presionó suavemente contra la imagen, la recogió, la guardó y buscó su paño. Lo que hizo a continuación despertó algo en Thomas. Margaret no se fue. No llamó a seguridad. Simplemente empezó a limpiar. Ni el escritorio ni las estanterías. Limpió el interior con delicadeza. Los estantes, las bisagras, el borde de acero como si fuera cualquier otra superficie de la casa. Igual que una encimera o un fregadero. Ni una sola vez tocó $1. Ni una sola vez miró las joyas. Sus movimientos eran mesurados, metódicos, reverentes, y cuando terminó, cerró la puerta con un suave clic metálico. Thomas no respiraba, no podía. Retrocedió un paso, adentrándose en el pasillo, lejos de la luz, lejos del calor que se extendía tras sus ojos. Tenía la garganta apretada, el pecho más pesado de lo que había estado en años. Porque esto no era lo que había esperado. Esto no era un robo.
Esto ni siquiera era una tentación. Esto era gracia. Y no estaba preparado para ello. Esa noche, Margaret durmió en un apartamento estrecho encima de una lavandería en Bridgeport. Thomas no durmió nada. Mientras sostenía a su sobrina mientras tosía, su jefe permanecía solo en una mansión en silencio, repasando cada segundo de aquella mañana. La foto, el susurro, la riqueza intacta. Y por primera vez en años, Thomas Grant se preguntó si acababa de presenciar algo que ya no creía real. En Bridgeport, el zumbido de las secadoras resonaba débilmente a través del suelo. Margaret yacía sobre un fino colchón en la esquina de una habitación compartida, con su sobrina Ava acurrucada a su lado. En la habitación contigua, su hermano menor, Jamal, roncaba suavemente, con un ritmo agotador, fruto de turnos consecutivos en el almacén. El aire olía ligeramente a jabón y frituras baratas. La pintura se desprendía del techo. Un solo ventilador giraba perezosamente sobre su cabeza, impulsando el aire caliente en círculos cansados. Las facturas estaban apiladas en la encimera de la cocina, sin abrir, pero no olvidadas. Margaret miró al techo. Pensó en la caja fuerte, en la opresión que sintió al verla abierta. No se lo había contado a nadie. Ni a Jamal, ni a su mejor amiga de Atlanta, ni siquiera a Dios en sus oraciones antes de dormir. Pero el momento se repitió de todos modos, el metal frío, el olor a cera para madera y dinero, la foto de su madre descansando solo un segundo entre joyas y dinero en efectivo que no se había atrevido a contar. Vamos a ser honestas, mamá. Siempre honestas. Se lo susurró de nuevo a sí misma, apenas audible. Las palabras de su madre habían moldeado su columna vertebral. Crió a 3 hijos mientras hacía turnos de 12 horas en un hospital, siempre repitiendo el mismo estribillo. No dejes que el mundo te haga feo solo porque has sido cruel. Esa fue la línea a la que Margaret se aferró cuando el propietario subió el alquiler. Cuando la enfermedad de su hermana agotó los pocos ahorros que tenían, cuando la muerte de su hermana dejó a Ava asustada y sin dormir. Y Margaret con 2 trabajos solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Limpiando para Thomas Grant durante el día. Camarera en un restaurante en el centro de Bridgeport por la noche. Sin días libres, sin margen de error. Pero seguía siendo honesto, siempre honesto. El apartamento no era gran cosa, pero era suyo. La foto enmarcada de su hermana en la encimera de la cocina. Los exámenes de ortografía de Ava pegados al refrigerador. El rosario de su difunta madre guardado en un cajón debajo del fregadero. Fragmentos de una vida unidos con gracia y determinación. En Westport, Thomas estaba de pie junto a la ventana de su estudio, mirando fijamente a la oscuridad. Su bebida estaba intacta sobre el escritorio. Había apagado las cámaras para el examen. Ahora se arrepentía. Quería revivir el momento. Quería volver a ver cómo Margaret había mirado el dinero, no con codicia, sino con dolor, cómo había tocado la foto como si fuera sagrada, cómo se había alejado de todo aquello a lo que él creía que la gente no podía resistirse. Lo inquietaba. Había amasado su fortuna en capital privado, había aprendido pronto que las personas eran inversiones, algunos activos, la mayoría pasivos. Era más fácil así, limpio, predecible, más seguro. Pero recordaba a la niñera que falsificó cheques, al chofer que empeñó el Rolex de la empresa, al becario que filtró documentos para un soborno, a su propia exesposa que se llevó millones y nunca, todos tenían un número. Todos. Por eso los probaba discretamente, con eficiencia. Sin acusaciones, solo presión. La presión revela la verdad. Esa misma tarde, le había mencionado la prueba a Julia, su asistente de toda la vida. Era la única empleada a la que le permitía cuestionarlo. ¿Dejaste la caja fuerte abierta?, preguntó, atónita. ¿Y si se hubiera llevado algo? Entonces habría sabido lo que necesitaba saber. Julia se cruzó de brazos. ¿Y si no? ¿Y entonces qué? Thomas no respondió. Simplemente apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Julia suspiró, más decepcionada que enfadada. Esto no es una prueba, Thomas. Es una trampa. No, murmuró. Es la verdad bajo presión. Ahora, en la quietud de su hogar, sus palabras resonaron. Trampa. Había sido una trampa, ¿no? Pero Margaret no había caído en ella. La había pasado de largo, la había sobrepasado, la había atravesado, y de alguna manera,
al hacerlo, lo había dejado con la sensación de haber sido atrapado. Se apartó de la ventana y se pasó una mano por la cara. En el silencio, la casa crujió suavemente, asentándose sobre sus cimientos. Una vez había sido un sueño. Ahora era solo una fortaleza sin nadie dentro excepto él. Mientras tanto, encima de la lavandería, Margaret finalmente se quedó dormida. Su último pensamiento fue la risa de Ava ese mismo día, cuando Jamal balanceó una cuchara sobre su nariz durante el desayuno. Por un brillante segundo, el mundo volvió a sentirse ligero. Se durmió sonriendo. Abajo, las máquinas seguían retumbando. El estudio estaba en silencio cuando Margaret entró, no silencioso como la ausencia, sino con el silencio de las habitaciones antiguas. Paredes forradas de secretos, aire cargado de cosas no dichas. Sus zapatillas susurraron en el suelo. Empujó el carrito de la limpieza con cuidado, como siempre, levantando la vista, solo por costumbre. Y entonces la vio, la caja fuerte abierta de par en par. Se quedó sin aliento. No era un tarro. No se había abierto por accidente. Se había abierto deliberadamente, a propósito, sin ningún signo de fuerza ni error. Dentro, el dinero yacía grueso y cuadrado, fajos de billetes apilados como ladrillos. Había relojes, cadenas, un collar de perlas que, desde el otro lado de la habitación, supo que eran reales. Se quedó paralizada, con una mano aún agarrando el carrito, la otra subiendo instintivamente a su pecho. ¿Qué clase de error era este? Su corazón empezó a latir rápido y con fuerza. Miró a su alrededor, el pasillo vacío, las cámaras en silencio, sus pequeñas luces rojas apagadas, nadie detrás de ella, nadie en los rincones, y la caja fuerte seguía allí, abierta, tranquila. Margaret dio un paso cauteloso hacia adelante, luego otro. El aire se sentía diferente allí ahora, cargado y extraño, como si alguien la estuviera observando. Se detuvo frente a la caja fuerte, mirando fijamente su boca abierta. El dinero no parecía falso. Extendió la mano lentamente, 2 dedos rozando el borde de un billete de $100. Fresco, real, helado al tacto. Retiró la mano como si la hubiera quemado. Nada de esto tenía sentido. Ni el silencio, ni el momento, ni la naturalidad con la que tanta riqueza había quedado expuesta. Y entonces algo más le llamó la atención. Una foto enmarcada en la esquina del escritorio. Mostraba a una mujer, elegante y de mirada penetrante, de pie junto a un adolescente con blazer. Ambos sonreían como si hubieran sido felices. Detrás de ellos, una versión más joven de Thomas Grant, con la mano apoyada torpemente en el hombro del chico. Margaret la miró fijamente. El marco parecía caro, pero la emoción, lo que quedaba en la foto, estaba vieja y desgastada. Suspiró. Debe ser su familia, murmuró. Dudó, su instinto le decía que llamara a seguridad, que lo denunciara, que constara en acta, que se cubriera. Sacó su teléfono, con el pulgar sobre el contacto. Pero entonces se detuvo. Si llamaba, ¿la creerían? ¿Pensarían que lo había encontrado así? ¿O pensarían que lo había abierto ella misma y ahora intentaba manipularlo? Su dedo temblaba. Lentamente, bloqueó la pantalla y deslizó el teléfono de vuelta a su bolsillo. No, ningún error. Hoy no. En cambio, agarró su paño. Haría lo único que sabía hacer. Trabajar. Limpiar. Seguir moviéndose como siempre. Pero antes de empezar, su mano fue al bolsillo de su delantal. Hizo una pausa. Escondido en lo profundo, había algo sin lo que nunca salía de casa. Una pequeña fotografía descolorida en una bolsa de sándwich desgastada. Los bordes curvados, la tinta débil por años de estar en la mano. La sacó con cuidado, la sostuvo a contraluz. Mostraba a su hermana Teresa con Ava en su regazo, sonriendo a pesar del tubo de oxígeno metido bajo su nariz. Jamal estaba detrás de ellos, torpe y desgarbado a los 14 años, una mano sobre el hombro de Margaret de manera protectora. Tomada 3 semanas antes de que Teresa muriera. La miró fijamente, sintiendo un silencio absoluto en su interior, y entonces, sin saber bien por qué, dio un paso adelante y colocó la foto con cuidado en el estante central de la caja fuerte abierta, justo al lado del dinero, justo al lado de la tentación, como si la colocara ante un altar, la miró. Vamos a ser honestos, mamá, susurró. Siempre honestos. Se besó los dedos con ternura y los presionó contra la foto.
Luego la recogió, la guardó en su delantal y cerró la puerta de la caja fuerte con un último clic silencioso. Tras ella, no sabía que Thomas Grant había estado de pie en el pasillo todo el tiempo. No sabía que lo había observado todo. No sabía que sentía un nudo en la garganta por algo que no sentía en años. Retrocedió hacia las sombras, reacio a ser visto. No por orgullo, sino porque algo en su interior se había roto tan rápido, tan profundo. No supo cómo contenerse lo suficiente para hablar. Se alejó y, por primera vez en mucho tiempo, Thomas Grant sintió algo parecido a la vergüenza. Margaret yacía mirando al techo, el leve traqueteo del ventilador se mezclaba con la respiración silenciosa y jadeante de Ava. El apartamento estaba oscuro, salvo por el suave azul de una lamparita en el pasillo. La puerta de su hermano estaba cerrada. El familiar crujido se silenció con un calcetín atascado en la bisagra. La farola de la calle parpadeaba. En algún lugar abajo, la alarma de un coche sonó un instante antes de que la noche se la tragara de nuevo. Pero los pensamientos de Margaret eran más fuertes que todo eso. No podía dormir. No podía dejar de ver la caja fuerte. La forma en que se había abierto como una herida, el destello del dinero como una trampa a la espera de ser activada, el sudor frío en la nuca al tocar el dinero, aunque fuera por un segundo. ¿Había hecho algo malo? No había cogido nada. Ni siquiera se había quedado. Pero ¿y si alguien pensaba que sí? ¿Y si se trataba de uno de esos montajes crueles, gente con dinero intentando ver qué podrían hacer los desesperados? Se le revolvió el estómago. Se giró de lado, encogió las rodillas contra el pecho y miró a Ava, que dormía plácidamente a su lado, con el pulgar bajo la barbilla y los conejos de peluche deslizándose de la cama. A continuación, le sobrevino un ataque de tos. Corto, irregular. Margaret le frotó la espalda a la pequeña hasta que se le calmó la respiración sibilante. Pensó en el aviso de vencimiento de la receta de Ava, el sobre aún sin abrir cerca del lavabo. Jamal había intentado gestionarlo la semana pasada, pero solo el copago era más de lo que ganaba en 2 turnos. No podían permitirse perder este trabajo. Y, sin embargo, no había podido alejarse de esa caja fuerte sin colocar allí primero la foto de su familia, sin recordarse a sí misma, a su madre, a su hermana, a sí misma, que seguían siendo quienes decían ser. De verdad. Cerró los ojos con fuerza, intentó conciliar el sueño, pero la escena se repetía una y otra vez, sus dedos sobre el paño, el susurro, el clic de la puerta al cerrarse. No sabía por qué la atormentaba, pero al otro lado de la ciudad, Thomas estaba sentado en su estudio, mirando el vaso de bourbon intacto que tenía en la mano. El hielo se había derretido hacía tiempo. Las luces estaban apagadas. Solo el resplandor ámbar de la lámpara del escritorio iluminaba la habitación, proyectando largas sombras sobre las paredes de caoba y la foto enmarcada de su padre sobre la chimenea. Había estado intentando trabajar. Correos electrónicos, informes, el habitual torrente de decisiones esperando su firma. Pero las palabras en la pantalla se desdibujaban cada vez que parpadeaba. No podía dejar de verla. Margaret arrodillada ante la caja fuerte abierta. Su mano temblorosa al tocar el borde de un billete. La foto que dejó en el estante. Ese susurro, apenas audible, pero de alguna manera más fuerte en su memoria que cualquier otra cosa. Dejó el vaso. La caja fuerte estaba cerrada de nuevo. La había cerrado el mismo horas antes, pero se sentía diferente, menos como un contenedor de objetos de valor, y más como un monumento a algo que no esperaba presenciar. Dignidad, real, inquebrantable y silenciosamente devastadora. Se recostó en su silla, mirando al techo. La voz de su padre se alzaba desde lo más profundo de su memoria, áspera, cansada, siempre un paso por delante del sentimiento. No se puede por carácter, hijo. O lo tienes o no lo tienes. Thomas había oído esa frase cientos de veces, cuando creía que el trabajo duro era suficiente, antes de que el éxito se convirtiera en sospecha, antes de aprender lo fácil que era comprar y vender la lealtad. Pero la moderación de Margaret había deshecho algo. No conocía su historia, no sabía dónde se había tomado esa foto ni quién era la mujer con el uniforme de enfermera, pero no le hacía falta. Había visto algo en sus ojos, algo que se negaba a apartar la mirada de la tentación, pero también a rendirse a ella. Lo había desarmado. Volvió a coger la bebida, dio un sorbo e hizo una mueca de dolor. Sabía a culpa, amargo y punzante.
Se preguntó si ella sabía que la observaba, si lo había sospechado, si ahora tenía miedo, si le preocupaba perder el trabajo, su reputación. De ser así, no lo había previsto. Todo había empezado como una prueba, un experimento. La verdad bajo presión, lo llamaba. Pero ya no lo sentía como verdad. Lo sentía como una exposición, como la suya propia. Pensó en la gente en la que solía confiar. Gente que le sonreía mientras desenvainaba cuchillos a sus espaldas. Su exesposa, toda encanto y veneno. Su exdirector financiero, que manipuló informes durante 2 años antes de desaparecer con $500,000 en transferencias bancarias. Había dejado de creer en el carácter, en la decencia, en cualquiera que no tuviera un propósito. Pero Margaret no tenía ningún propósito. Ni siquiera sabía que había pasado la prueba. Y eso, de alguna manera, lo empeoraba. Porque mientras ella yacía en un pequeño apartamento, probablemente preocupándose por si aún tenía trabajo, él estaba allí, rico, a salvo, avergonzado. Thomas se levantó de repente y se acercó a la ventana. La luna estaba baja sobre la arboleda, proyectando una tenue luz plateada sobre los setos de la finca. Había construido su vida sobre la cautela, protegiéndose de la traición. Pero por primera vez en años, se dio cuenta de que toda esa protección también le había costado algo. No solo confianza, sino paz. Y esa noche, Margaret Edward, la criada de la que dudaba, le había recordado el precio. A la mañana siguiente, la luz del sol se deslizaba silenciosamente por las encimeras de mármol de la cocina de Grant Estate. Era temprano, apenas pasadas las 7. La casa estaba en silencio, el zumbido del refrigerador era el único sonido que se atrevía a atravesar el aire. Margaret llegó puntual, como siempre, con el uniforme planchado, el cabello bien recogido y el corazón sereno, al menos por fuera. Por dentro era una tormenta. Toda la noche se había preocupado por la caja fuerte, por el silencio que la había seguido. Casi esperaba un mensaje esperándola, una notificación formal, una carta de despido cuidadosamente doblada en un sobre de la empresa. La idea le hizo asentir el estómago, pero se había prometido a sí misma que aparecería de todos modos. Eso es lo que su madre habría hecho. Afrontar el día sin importar lo que pasara, dejó el bolso junto a la puerta de la despensa y se ató el delantal. Entonces lo vio, un sobre perfectamente centrado en la isla de mármol, su nombre escrito en el frente con una letra suave e inclinada. Margaret Edward. Se congeló. Por un momento, todo lo que pudo oír fue su propio pulso. Lentamente lo cogió, las yemas de los dedos rozando el papel. No era un sobre de empresa estándar. Este era marfil, de papel más grueso, del tipo que se usa para notas personales, no de negocios. La letra era elegante. La antigua Thomas Grants. Se le secó la garganta. Lo abrió con cuidado, temerosa de romperlo. Dentro había una nota doblada escrita con esa misma mano. La integridad no necesita testigos. Me lo has recordado. Gracias por mostrarme que la bondad aún existe cuando nadie mira. Thomas Grant. Por un largo instante, Margaret no pudo moverse. Las palabras se le nublaron al llenarse los ojos de lágrimas. Un sonido se le escapó. Mitad risa, mitad sollozo. Debajo de la nota había un cheque, en blanco, firmado, sin cantidad. Le temblaron los dedos al levantarlo. Miró hacia el estudio, el pasillo, las escaleras, casi esperando que apareciera y se lo devolviera para decir que era un error, pero nadie vino. La casa permaneció en silencio. Margaret apretó los labios e inhaló profundamente por la nariz. Luego dobló el cheque y la nota de nuevo dentro del sobre como si fuera algo frágil y sagrado. Lo sostuvo contra su pecho, con el corazón latiendo con fuerza contra el papel. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No era el dinero. Ni siquiera eran las palabras. Era la visión. Alguien la había visto. De verdad la había visto. Metió el sobre con cuidado en el bolsillo profundo de su delantal, se secó los ojos con el dorso del guante y respiró hondo. Entonces se giró hacia el lavabo, cogió el paño de limpieza y volvió al trabajo. No por obligación, sino por orgullo. Cada gesto, cada superficie pulida, cada toalla doblada, cobraba un nuevo significado. Ya no buscaba la aprobación de nadie. Trabajaba porque quería honrar lo que representaba esa nota. Prueba de que su integridad, todas esas decisiones discretas que nadie notaba,
no habían pasado desapercibidas. En el pasillo, un rayo de luz se derramaba por el suelo, suave y cálido. La mañana transcurría en silencio. Al pasar por el estudio esa misma tarde, se detuvo en la puerta. La caja fuerte estaba cerrada, con llave. La puerta metálica reflejaba un tenue destello de su propio reflejo. Por primera vez, le sonrió. No sabía qué había sentido Thomas Grant al observarla ese día, ni que lo había impulsado a dejarle ese sobre. Ni siquiera sabía si alguna vez lo mencionaría en voz alta, pero no importaba. Lo que importaba era que en algún lugar, de alguna manera, alguien como él, alguien endurecido por la riqueza y la desconfianza, había reconocido el poder de simplemente hacer lo correcto. Esa noche, después de su turno, tomó el último autobús a casa. La ciudad se desdibujaba ante la ventana. Edificios grises, vallas publicitarias oxidadas, un destello del océano en la autopista. Su cabeza reposaba ligeramente contra el cristal. El sobre reposaba en su regazo, sus dedos recorriendo los bordes en relieve como si memorizara su tacto. Al llegar a su parada, el aire olía ligeramente a detergente y lluvia. Subió las estrechas escaleras del apartamento, con el zumbido de las secadoras subiendo desde abajo. Ava corrió hacia ella en cuanto abrió la puerta. «Tía, mira». Jamal arregló la lámpara. Margaret sonrió, dejando el bolso. «Lo hizo, ¿eh?» Jamal sonrió tímidamente desde un rincón. «Sí, por ahora. No lo toques mucho». Le revolvió el pelo, con una risa suave pero plena. Entonces, cuando se dieron la vuelta, se deslizó a su pequeña habitación, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Él sobrevolvió a salir. Desdobló la nota y la leyó una vez más. La integridad no necesita testigos. Susurró las palabras en voz alta, probándolas en el aire. Se sentían correctas, verdaderas, familiares. Por primera vez en mucho tiempo, la pesadez en su pecho se alivió. Guardó el sobre en el cajón de su cómoda, debajo del rosario de su madre, no para esconderlo, sino para mantenerlo a salvo. Un recordatorio de que no había imaginado el momento en que aún valiera la pena creer en la bondad. Más tarde esa noche, después de que Ava se durmiera y el apartamento quedara en silencio, Margaret se sentó junto a la ventana con una taza de té. La luz de la calle parpadeaba afuera, pintando rayas plateadas en el suelo. Su reflejo la miraba en el cristal, cansada, sí, pero firme, fuerte, en paz. Y entonces, en silencio, comenzó a llorar, no de miedo, ni de tristeza, sino de alivio. Alguien la había visto, y pensó que eso era suficiente. Thomas se encontraba frente al edificio de ladrillo, entrecerrando los ojos para mirar la ventana del segundo piso, encima de la lavandería. El sol del atardecer teñía la calle de largas franjas doradas. Los coches pasaban lentamente, música y risas se filtraban por las ventanas abiertas cercanas. Comprobó la dirección de nuevo, miró las bolsas de la compra que llevaba en una mano y la carpeta bajo el brazo. Este no era su mundo. Hacía años que no pisaba una calle como esta. Años de chóferes y porteros, listas de invitados y ascensores de cristal. Pero allí estaba, sudando con una camisa abotonada que de repente le pareció demasiado formal, frente a un apartamento donde la gente vivía honestamente, donde alguien una vez se paró frente a una caja fuerte abierta y decidió marcharse. Subió la estrecha escalera lentamente, cada escalón crujiendo bajo su peso. Al llegar arriba, se detuvo, ajustó las bolsas y llamó. Se oyó un ruido dentro, una voz infantil. Entonces la puerta se abrió. Margaret estaba allí, con vaqueros y una camiseta descolorida, descalza, sorprendida. El señor Grant. Su voz era suave, cautelosa. Levantó la bolsa ligeramente, casi con timidez. Traje la compra. Ella parpadeó. La compra y algunas cosas más, añadió, golpeándose la pierna con la carpeta. Hubo un silencio largo. Luego, lentamente, abrió la puerta del todo. Pasa. El apartamento era pequeño. 2 habitaciones, una cocina pequeña, un sofá ligeramente hundido en el centro, pero estaba limpio, calentito, habitado. Una olla hervía a fuego lento en la estufa, y el aroma a pan de maíz flotaba en el aire. Perdona el desorden, dijo Margaret rápidamente, apartando una manta del brazo del sofá. Thomas negó con la cabeza. No es un desorden. Es de verdad. Colocó la compra en la encimera, leche, verduras, arroz,
cereales, incluso algunas cajas de los azucarados. Ella los miró, pero no dijo nada. Una vocecita habló desde el pasillo. «Tía». Margaret se giró. «Ava, ven a saludar». Una niña pequeña se asomó, con sus rizos oscuros recogidos en 2 moños bien ordenados, los ojos abiertos y curiosos. «Este es el señor Grant», dijo Margaret con suavidad. «Es mi jefe». Ava salió lentamente, con un dibujo a lápiz en la mano. Miró a Thomas y luego al papel. Sin decir palabra, se lo ofreció. Él lo tomó con cuidado. Era una casa dibujada con colores brillantes, un gran sol en la esquina, monigotes, un hombre alto, una mujer con cola de caballo y un niño entre ellos, cogidos de la mano. Thomas sonrió. «Somos nosotros», asintió Ava con timidez. «Entonces me veo bastante bien», dijo, y ella rió entre dientes. Margaret observó el intercambio en silencio, con un destello de algo ilegible en el rostro. Se sentaron un rato. Jamal llegó a casa a mitad de la visita, todavía con su uniforme de trabajo. Thomas se levantó para estrecharle la mano y le entregó un sobre cerrado de la carpeta. «¿Qué es esto?», preguntó Jamal, abriéndolo. «Una carta de recomendación», dijo Thomas. «Para tus solicitudes de ingreso a la universidad y una lista de fechas límite para becas que creo que deberías cumplir». Jamal se quedó mirando el papel sin palabras. Margaret le puso una mano suavemente en la espalda. Entonces Thomas se volvió hacia ella y volvió a abrir la carpeta. «Estos son programas», dijo, «para la atención médica de los AA, becas de apoyo, recursos para tutores. También incluye algunas opciones de vivienda, lugares más cerca de la urbanización, barrios más seguros, mejores escuelas». Margaret tragó saliva con dificultad. «No tenías que hacer todo esto». «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero quería hacerlo». Hubo un silencio entonces, no incómodo, sino denso. Real. Thomas volvió a mirar a su alrededor, la foto enmarcada de una enfermera uniformada en el estante, la de Ava. Zapatitos junto a la puerta, olor a pan de maíz, jabón y familia. No sabía qué esperar al llegar, pero lo que sentía ahora era inesperado. Envidia, de esas que no provienen de la falta de riqueza, sino de la falta de cariño. Se aclaró la garganta. «Quería ofrecerte algo más». Margaret levantó la vista. «Un nuevo puesto, jefa de operaciones domésticas. Gestionarías los horarios de la casa, supervisarías al personal, todas las prestaciones. Horarios flexibles, tu propio apartamento en la finca, sin condiciones». La habitación se quedó en silencio. Ava levantó la vista del rincón donde estaba coloreando. Jamal se quedó paralizado a medio bocado de pan de maíz. Margaret se quedó mirando. «Yo», empezó, pero se detuvo. Thomas esperó. «No sé qué decir», dijo finalmente. «No tienes que decir nada esta noche», respondió. «Solo piénsalo. Ya te lo has ganado». Hubo una pausa, luego su voz, baja y segura. «De acuerdo». Exhaló. Volvieron a sentarse, y Margaret sirvió guiso en cuencos desiguales. Comieron juntos, no como jefe y empleado, sino como algo más amable. Y más tarde, cuando Thomas se fue y salió al cálido aire nocturno, con el dibujo que Ava le había dado aún guardado en su maletín, sintió que algo se aflojaba en su pecho. No estaba seguro de qué era, solo que se sentía como el comienzo de algo mejor. El primer día de Margaret como jefa de operaciones domésticas comenzaba antes del amanecer. Llegó temprano como siempre, pero esta vez llevaba una carpeta en lugar de un carrito de limpieza. Su nombre aparecía ahora en el memorando oficial del personal justo debajo del escudo de la finca, con las palabras «Directora de Administración Doméstica», escritas con precisión al lado. La mayoría del personal la saludó cortésmente, algunos con genuina calidez, otros con miradas cautelosas que no se detuvieron. Ella lo tomó con calma. Sabía lo que significaba tener que demostrar su valía 2 veces. Una vez para el puesto y otra para las suposiciones que conllevaba ser una joven negra que asumía la autoridad. Pero no alzó la voz. No presionó. Se ganó la confianza como siempre lo había hecho con una excelencia discreta. Al final de la primera semana, la ropa de cama estaba ordenada con precisión militar. La cocina funcionaba con más fluidez. Los horarios se habían simplificado. Incluso el jardinero, un hombre canoso llamado Carl, que apenas le había dirigido la palabra antes,
empezó a saludar con la mano al pasar. La casa se sentía diferente, más tranquila, más intencional, menos como una fortaleza y más como un lugar donde vivía gente. Thomas lo notó. La observó moverse por la finca, no con recelo esta vez, sino con algo más tranquilo, algo más cercano a la admiración. Aportaba calidez sin ruido, eficiencia sin ego, y con el tiempo empezó a hablar con ella. Empezó con algo pequeño, un comentario sobre el tiempo, una pregunta sobre su sobrina. Luego se convirtió en conversaciones más largas en el estudio después del horario de oficina, cuando el resto del personal se había ido a casa. Le habló de su hijo Isen, de cómo el chico ya casi no le hablaba, de cómo el divorcio había dejado un silencio entre ellos que ni siquiera el tiempo había logrado llenar. Cree que solo se comprara amor, dijo Thomas una noche, mientras el fuego crepitaba débilmente entre ellos. Margaret se sentó frente a él, no en una silla de invitados, sino en el de respaldo alto que nadie más usaba. ¿Y tú? Preguntó con dulzura. Él se miró las manos. Solía pensar que no lo necesitaba. Ella no respondió. Dejó que el silencio hablara por sí solo. Otra noche, él le contó la traición que lo cambió, el amigo en quien confiaba como un hermano que lo había vendido justo antes de que su empresa saliera a bolsa. Dejé de creer en la gente después de que Margaret simplemente asintiera. Eso no es debilidad, dijo. Es sanador cuando finalmente empiezas a creer de nuevo. Su amistad creció en los espacios tranquilos entre esas conversaciones. No fue dramática. No fue rápida, pero fue real, e importó. No todos lo entendieron. Para el segundo mes, comenzaron los susurros. Primero en los rincones, luego en mensajes de texto, luego en miradas de reojo que duraron demasiado tiempo. Ella debe estar durmiendo con él, murmuró a alguien en la sala de profesores. Él le dio ese trabajo porque es bonita. Betty no la habría ascendido si se viera diferente. Margaret lo escuchó todo. No lo afrontó. No necesitaba hacerlo. Simplemente hizo su trabajo mejor de lo que nadie esperaba, mejor de lo que la mayoría podría. Pero eso no detuvo el dolor. Volvió a casa una noche, con los hombros tensos, las manos temblorosas. No lloró, pero el dolor se asentó pesadamente en su pecho. Pensó en su madre otra vez. No dejes que el mundo te haga fea solo porque has sido cruel. Así que a la mañana siguiente, se irguió un poco más. Sonrió cuando se sintió difícil. Gestionó el turno de desayuno, reorganizó la bodega, corrigió un problema de nómina y aún encontró tiempo para dejar una tetera de hierbas fuera del estudio de Thomas cuando dijo que no había dormido bien. Más tarde esa tarde, oyó otro susurro, esta vez no a sus espaldas, pero lo suficientemente fuerte como para oírlo al pasar por el pasillo del personal. Algunos de nosotros, de hecho, nos habíamos ganado nuestros ascensos. Margaret se detuvo, se giró y no dijo nada. Simplemente miró a quien hablaba, un joven ayudante de chef llamado Devon, hasta que el silencio se apoderó de él con más fuerza que cualquier palabra. Esa noche, Thomas convocó una reunión completa del personal. Fue inusual, sin previo aviso. Todos los miembros del equipo de la casa estaban reunidos en el comedor principal. Él estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de roble, con Margaret a su lado. He oído los rumores, dijo con franqueza, y no voy a fingir que me sorprende. Recorrió la sala con la mirada. Margaret Edwards se ganó su puesto porque es la persona más competente y con más principios con la que he tenido el honor de trabajar en esta casa, y si alguien tiene algún problema con eso, que venga a mí directamente. La sala quedó en un silencio sepulcral. Thomas bajó la mirada y luego la volvió a levantar. Aquí no destrozamos a la gente buena. No en esta casa. Ya no. Margaret no habló. No tenía por qué hacerlo. Después de la reunión, salió sola al pasillo y se quedó allí, respirando. Thomas se unió a ella unos minutos después. No tenías que hacerlo, dijo ella. Sí, lo hice, respondió él. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Permanecieron allí un largo rato, en silencio, uno junto al otro. El peso de la desconfianza se disipó, el ruido de los chismes, silenciado, y en algún lugar de ese espacio, una nueva clase de confianza se instaló entre ellos, ganada, real, y finalmente ya no unilateral. El golpe llegó a media mañana, seco e impaciente. Thomas levantó la vista de su escritorio, frunciendo el ceño. No esperaba a nadie. Antes de que pudiera moverse,
la puerta principal se abrió. Julia debió de haberlos dejado entrar, y se oyeron pasos por el vestíbulo de mármol. Y entonces apareció Isen, alto, delgado, inconfundiblemente su hijo, aunque el parecido se había acentuado con el tiempo. Su mirada se endureció, la mandíbula más tensa. No sabía que necesitaba una cita ahora, dijo. Isen rotundamente. Thomas se puso de pie, entre irritado y aliviado. Podrías haber llamado. No vine a hablar, espetó Isen. Solo necesitaba recoger algunas cosas de mamá. Aún tenías cajas en el trastero, dijo ella. Thomas hizo un gesto rígido. Sírvete tú mismo. Isen se giró para irse, pero se detuvo, agarrando el respaldo de una silla con la mano. Sabes, solía pensar que solo eras emocionalmente distante. Resulta que eres algo peor. Fría y calculadora. Thomas tensó los hombros. ¿De dónde viene esto? Isen se giró, entrecerrando los ojos. Camila, la criada del año pasado. ¿La recuerdas? Sí. Thomas pensó para sus adentros. Me contó cómo la pusiste a prueba con una trampa. Dejaste una caja fuerte abierta, la vigilaste desde las sombras como una maldita trampa. Lo haces a menudo. Thomas mantuvo la voz serena. No lo entiendes. No. Isen espetó. Sí. Ese es el problema. Para ti todo es una transacción, una prueba de lealtad, un trato. Incluso la decencia de la gente tiene que demostrarse en tus pequeños experimentos. Thomas apretó la mandíbula. No se trata de control. Se trata de claridad. Lo mismo, dijo Isen. No confías en nadie a menos que pase tu prueba. E incluso entonces, es como si todavía estuvieras esperando a que fracase. Thomas se quedó callado. Isen soltó una risa amarga. Y ahora hay alguien nuevo, ¿verdad, Margaret? Thomas levantó la cabeza. Eso es diferente. Isen se burló. Cierto. Claro que lo es. Solo otra persona que papá puede comprar con un título elegante y un sueldo más alto. Ninguno de los dos notó los suaves pasos al otro lado del pasillo. Margaret estaba de pie en el arco, fuera de la vista, con una carpeta en las manos, se detuvo a mitad de la entrega. Oyó su nombre, oyó el tono, la implicación. No habló. Se giró en silencio, dejó la carpeta en una mesa cercana y salió por la puerta trasera. El jardín estaba tranquilo, la luz del sol de finales de verano se filtraba sobre el sendero de piedra y el pequeño huerto de hierbas que había ayudado a plantar 2 semanas antes. Se sentó en el borde de la fuente, con las manos cruzadas sobre el regazo. No lloró, simplemente se quedó quieta, escuchando el susurro de las hojas y el sonido de su propia respiración. Sabía el riesgo. Estar cerca del poder significaba estar cerca de las suposiciones, y la gente se apresuraba a definirte por lo que creían que tuviste, no lo que diste. La discusión se calmó, Thomas la encontró más tarde, la casa volvió a la calma, Isen se fue sin decir una palabra más. Salió al jardín lentamente. Margaret no se giró. Se sentó a su lado en el borde de piedra de la fuente, con cuidado de dejar una distancia respetuosa entre ellos. Lo siento, dijo en voz baja. No deberías haber oído eso. Oigo muchas cosas, respondió ella, no con amargura, solo con sinceridad. Estoy acostumbrada. Thomas bajó la mirada hacia sus manos. Isen. Ve la peor versión de mí. La que solía ser. Tal vez la que todavía soy a veces. Margaret no dijo nada. Te mencioné, añadió. Porque estaba orgulloso. Porque cambiaste algo en mí. Pero sé cómo debió sonar. Aún así, guardó silencio. Luego, después de un momento, dijo, no puede obligar a la gente a confiar en usted, señor Grant. Solo puede ganárselo. Cerró los ojos. Sus palabras no fueron crueles. Fueron amables, honestas. De esas que no castigan, sino que revelan. Te puse a prueba, admitió. Porque ya no creía que existiera gente como tú. Gente que pudiera ser buena cuando nadie la veía. Ella se giró hacia él, con la mirada suave pero firme. Y ahora, tragó saliva. Ahora lo sé mejor. Ella esbozó una pequeña sonrisa triste. Quizás ahora vuelvas a creer. Se quedaron sentados en silencio un buen rato. Los pájaros se movían entre los setos. El agua de la fuente corría suavemente.
Una brisa mecía el romero al compás, y en esa quietud algo cambió, no resuelto, no reparado de la noche a la mañana, sino real. Thomas la miró de nuevo, el peso de sus palabras aún le oprimía las costillas, no cargado de culpa, sino ligero de posibilidad. No era redención. Todavía no, pero era un comienzo. El salón era modesto, pero la iluminación era suave y cálida. Halos dorados bañaban manteles blancos y sillas plegables. Una hilera de caballetes plegables exhibía fotos enmarcadas de mujeres sonrientes, becarias, cuidadoras, madres solteras, supervivientes, historias en los rostros. Al frente había un podio, con una pancarta en lo alto que decía, la Fundación Grant Edward, restaurando la dignidad de una familia a la vez. Margaret estaba de pie cerca del fondo, con los dedos entrelazados. No llevaba uniforme. Llevaba una blusa color crema, pendientes sencillos y una falda larga que se mecía suavemente alrededor de sus tobillos al moverse. Ava estaba sentada a su lado, ahora con los ojos brillantes y riendo con otra niña pequeña mientras bebía jugos. Jamal, más alto, se apoyaba contra la pared con un blazer que apenas disimulaba sus nervios. La fundación había sido idea de Thomas, pero su esencia, su estructura, su enfoque habían sido suyos. Margaret había ayudado a diseñar el programa de admisión, había elaborado la declaración de misión, había entrevistado ella misma a la primera ronda de solicitantes de subvenciones. Había comenzado como una idea nocturna garabateada en un bloc de notas en el estudio de Thomas. Ahora era real, y hoy el hombre que una vez se escondió tras las puertas de la oficina para verla limpiar su caja fuerte estaba de pie bajo una pancarta con su nombre. Thomas subió al podio. Sin traje ni corbata, solo una camisa planchada y una expresión tranquila. Miró a la pequeña multitud y se despejó. Su garganta. Solía pensar que la riqueza podía protegerte, comenzó. Que podía construir muros lo suficientemente fuertes como para mantener alejada la traición y el miedo. Echó un vistazo a sus notas, las dobló y las dejó a un lado. Pero estaba equivocado, porque todo el dinero del mundo no podía darme lo que encontré en los últimos meses, humildad, honestidad y esperanza. Y encontré esas cosas en un lugar inesperado. Hizo una pausa y miró hacia el fondo de la sala. En una mujer que superó la tentación, limpió una caja fuerte llena de dinero y dejó algo más valioso que cualquier cosa que hubiera dentro. Margaret bajó la mirada. Esta base, continuó Thomas, existe gracias a ella. Su integridad me recordó la verdadera fuerza, el verdadero liderazgo. Así que hoy tengo el honor de anunciar la beca de integridad Margaret Edward. El público aplaudió. Algunos se pusieron de pie. Margaret no se movió. No podía. Thomas la miró de nuevo. Es para mujeres que han caminado por el fuego y aún así han encontrado la manera de animar a otros, que han elegido la dignidad sobre la desesperación, que nos recuerdan al resto que el carácter es lo único que llevas y que no te pueden robar. Más tarde, cuando los aplausos se desvanecieron y las luces se atenuaron, Margaret lo encontró junto a la entrada lateral. Sostenía un vaso de agua, el discurso había terminado hacía rato, su peso persistía entre ellos. No tenías que ponerle mi nombre, dijo ella en voz baja. Sí, respondió él. Lo hice. Se quedaron allí, el murmullo de voces detrás de ellos como una corriente lejana. No solo limpiaste mi casa, Margaret, dijo en voz baja. Limpiaste mi alma. Ella sonrió suavemente, parpadeando para contener la emoción que crecía en sus ojos. No quise cambiar nada, susurró. Pero lo hiciste, dijo él, simplemente siendo exactamente quien tú eres. Cuando la multitud empezó a dispersarse, él asintió hacia el pasillo. Ven conmigo. Hay una cosa más. Ella lo siguió por los sinuosos pasillos de la finca, pasando por los retratos, a través de la familia, un aroma a madera pulida y aceite de limón impregnaba la habitación hasta que llegaron al estudio. La caja fuerte estaba allí, abierta de nuevo. Pero esta vez, sin dinero ni joyas, solo una cosa en el estante, su fotografía aún en su plástico arrugado, ahora enmarcada con cariño en nogal suave. Margaret se acercó, con la respiración entrecortada. Thomas estaba a su lado, sosteniendo una pequeña llave plateada. Ya no usaré esta caja fuerte, dijo, pero la cierro por última vez. No para poner a prueba a nadie, sino para marcar el final de algo. Giró la llave lentamente, y la puerta se cerró con un suave clic. Luego le puso la llave en la mano.
Hay gente que se gana la confianza una vez, dijo. Tú te la ganas para siempre. Margaret miró la llave. La sentía cálida en su mano, más pesada de lo que esperaba. Lo miró con los ojos llorosos y susurró suavemente, gracias por recibirme. El estudio se llenó de silencio, y por una vez no parecía silencio. Parecía paz.